¡Qué miedo!, se burló Smithback. Nora se encogió de hombros. Es normal que aparezcan en esos viejos documentos una pizca de verdad en lo que se cuenta, adornada para intensificar el efecto dramático. Hicks salió del puente de mando y su silueta nervuda apareció marcada bajo la estrecha luz de la cabina. El sonar indica que por aquí empieza a haber bancos de arena, anunció. Pronto aparecerá el fondo del cañón. Seguramente llegaremos al final del lago después de un par de recodos más. Todos se reunieron en la barandilla de proa, mirando con ansiedad hacia la penumbra. Un reflector se encendió en lo alto del puente de mando e iluminó el agua que se extendía ante ellos. Había vuelto a cambiar de color, esta vez a un marrón chocolate algo sucio. La barcaza se abría paso entre troncos de árboles hechos pedazos, rodeando las oscuras cortinas de piedra que se erguían hasta alcanzar cientos de metros de altura. Dejaron atrás un nuevo meandro muy pronunciado y de pronto la consternación se apoderó del corazón de Nora. Bloqueando el extremo opuesto del cañón había una gigantesca masa de desechos naturales a la deriva. Leños, ramas y hediondas marañas de aguja de pino podridas. Algunos de los troncos medían hasta 1,5 metros de diámetro y habían sido destrozados y arrancados de tal forma que parecía obra de una fuerza sobrenatural. Más allá de la maraña, Nora logró divisar el final del lago, un cúmulo de arena al comienzo de un riachuelo de un profundo carmesí bajo la penumbra reinante. Hicks puso el motor en un punto muerto y salió del puente de mando resoplando y mirando hacia la haz de luz del reflector. ¿De dónde han salido todos esos troncos?, preguntó Nora. No he visto un solo árbol desde que salimos de Page. Es por las riadas, explicó Hicks, mascando una mazorca. Todo eso baja por las montañas por la fuerza del agua. A veces llega a recorrer cientos de kilómetros. Cuando el torrente va a parar al lago, arrastra todo consigo y lo arroja sobre la superficie. Movió la cabeza con resignación. Nunca había visto semejante berenjenal. ¿Puede atravesarlo? Ni hablar, repuso Hicks. Se cargaría las hélices. Mierda, pensó Nora, que inquirió. ¿Qué profundidad tiene el agua? El sonar indica que unos 2,5 metros, con agujeros y canales que pueden llegar a los 15. Le lanzó una mirada extraña y sugirió: puede que sea un buen momento para ir pensando en dar media vuelta. Nora observó el rostro plácido del marino. ¿Y por qué íbamos a querer hacer eso? No es asunto mío, dijo Hicks, escogiéndose de hombros, pero yo no me metería en ese pedregal ni por todo el oro del mundo. Gracias por el consejo, repuso Nora. ¿Tiene usted un bote salvavidas, verdad? Sí, hinchable, pero desde luego no puede transportar caballos. La expedición se agrupó alrededor de ellos, escuchando. Nora oyó a Black mascullar algo sobre la pésima idea que había sido traer aquellos caballos. Haremos que los caballos lleguen hasta la orilla a nado, dijo Nora, y traeremos el equipo a bordo del bote. Espere un momento, protestó Sawyer. Nora lo interrumpió. Lo único que necesitamos es un buen caballo que haga de guía y el resto de la manada lo seguirá. Roscoe, estoy segura de que hay un buen nadador en esa recua. Sí, claro, mestizo, pero... Bien, bájelo usted mismo y nosotros empujaremos a los demás para que vayan detrás. Pueden pasar a través de uno de esos huecos entre los troncos. Sawyer observó los obstáculos que tenían ante sí, una maraña de troncos tétricamente oscura bajo la iluminación fantasmal del reflector. Esos huecos son muy estrechos. Los caballos podrían quedarse enganchados en la maleza e incluso desangrarse si se clavan uno de los leños que haya debajo del agua. ¿Se le ocurre alguna idea? Sawyer miró el agua y respondió con aire pensativo. No, supongo que no.
Hicks abrió uno de los enormes contenedores que había sobre la cubierta y con la ayuda de Holroyd extrajo una masa de goma pesada e informe del interior. Sawyer condujo a un caballo de gran tamaño hacia el exterior de uno de los remolques y procedió a colocarle una montura sobre el lomo. Nora reparó en que no le había puesto ronzal ni brida. Aragón y Buonarroti empezaron a trasladar el equipo a la balsa, preparándola para el transporte. Black estaba de pie cerca de los remolques, observando los preparativos con gesto escéptico. Sawyer le tendió una fusta. ¿Para qué es esto?, preguntó Black, sosteniéndola con la punta de los dedos como si quisiese guardar las distancias con aquel objeto. Ahora voy a llevar a este caballo hasta la orilla, sentenció Sawyer. Nora conducirá al resto uno a uno. Su tarea consistirá en hacer que salten al agua después de mí. ¿Así? ¿Y quiere decirme cómo voy a conseguir que salten? Fustigándolos. ¿Qué dice? Dándoles con la fusta en el trasero. No les dé tiempo a pensar. Es una locura. Me darían una coz. Ninguno de esos caballos suele dar coces, pero por si acaso prepárese para esquivarlas de todos modos y haga este sonido con la boca. Sawyer emitió un ruido fuerte y desagradable, como una especie de beso con los labios. Tal vez con una caja de bombones y un ramo de flores resultaría más sencillo, soltó Smithback. Pero yo no sé nada de caballos, protestó Black. Eso es evidente, pero no hace falta ser un jinete profesional para azotar el trasero de un caballo. ¿Y no les hará daño a los caballos? Les escocerá un poco, contestó Sawyer, pero no tenemos toda la noche para engatusarlos. Black siguió observando la fusta con gesto de preocupación. Nora no estaba segura de qué era lo que más le molestaba al científico, el tener que fustigar a los caballos o el obedecer las órdenes de un vaquero. Sawyer se encaramó a la montura. Que bajen de uno en uno, pero dejen el agua despejada para que no salten unos encima de otros. Se volvió y espoleó a su caballo. El animal obedeció de inmediato y se lanzó al agua, desapareciendo momentáneamente para luego volver a la superficie, resoplando y con la nariz hacia arriba. Sawyer desmontó como un auténtico experto, aterrizando junto al caballo sin soltar la silla de montar. A continuación instó al animal a que siguiera adelante en voz baja. Inquietos, el resto de los caballos se alzaban sobre sus patas dentro de los remolques, dando bufidos a través de los hollares dilatados y entornando los ojos con aprensión. «¡Vamos!», exclamó Nora, empujando hacia adelante al segundo caballo. Este se acercó al borde de la barcaza y luego se detuvo. «¡Dele con la fusta!», ordenó a Black. Se sintió aliviada al ver que Black se aproximaba con paso resuelto y fustigaba al caballo en la grupa. El animal se detuvo y luego saltó, aterrizando en medio del fragor del agua y luchando por seguir al caballo de Sawyer. Smithback observaba el proceso con regocijo. Luego exclamó: «Muy bien. Venga, Aarón, no me digas que es la primera vez que manejas un látigo. Estoy seguro de haberte visto frecuentar los bares de Sadomaso, del oeste del Village». Smithback, vaya a ayudar a Holroyd con el bote inflable, intervino Nora. Sí, señora, lo que usted mande, ironizó Smithback, y se le dejó allí. De uno en uno lograron meter al resto de los caballos en el agua hasta que formaron una fila irregular, pegados unos a otros y abriéndose paso a través de un hueco en la maraña de árboles, en dirección a la orilla. Nora cerró con llave los remolques y luego se volvió para ver a Sawyer saliendo vadeando del agua en el extremo opuesto, empapado y chorreando bajo el resplandor amarillo del reflector. En cuanto puso a salvo su caballo, volvió sobre sus pasos y se metió de nuevo en el agua, vociferando y dando gritos de aliento, espoleando al resto para que alcanzasen tierra firme. No tardó en reunirlos en una horda extenuada y los empujó cañón arriba, despejando la zona. Nora observó las maniobras de Sawyer y luego se dirigió a Black. «Lo has hecho muy bien, Aarón».
El geocronólogo se ruborizó, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Y ahora a descargar el equipo, ordenó al resto del grupo. Capitán, muchas gracias por su ayuda. Nos aseguraremos de que la balsa quede a buen resguardo mientras estemos arriba. Le veremos dentro de un par de semanas. A menos que yo les vea primero, repuso Hicks secamente mientras entraba en el puente de mando. Hacia las 11, en el intenso silencio de la noche desértica, Nora dio una última vuelta por el campamento aletargado y luego arrojó su saco de dormir a cierta distancia del resto, esculpiendo con cuidado la arena de debajo para estar más cómoda. A fin de hacer más llevaderos los precipitados ajustes de última hora que siempre acompañaban aquella clase de expediciones, se había encargado personalmente de que el equipo ya estuviese pesado y guardado en las alforjas, listo para cargarlo por la mañana. Los caballos descansaban a cierta distancia, masticando con satisfacción los últimos restos de alfalfa. Los demás miembros del grupo dormían en sus tiendas o en los sacos de dormir, junto a la llama moribunda del fuego. Por su parte, el Laura del Mar ya se dirigía de vuelta al puerto deportivo. La expedición había comenzado. Nora se acomodó en el saco de dormir, respirando con calma. De momento todo estaba saliendo a las 1000 maravillas. Black era un pelmazo, pero su experiencia compensaba su carácter huraño. Smithback había supuesto una enorme sorpresa molesta, pero con su ancha espalda y sus fornidos brazos sería un buen excavador, y ya se aseguraría ella de mantenerlo ocupado con la pala, le gustase o no. Antes de ir a dormir, había insistido en regalarle una copia de su libro, pero ella lo había arrojado dentro de un petate sin ni siquiera echarle un vistazo. Por otra parte, Peter Holroyd había demostrado ser un verdadero experto en partidas de expedición, siempre dispuesto a echar una mano. Nora lo había sorprendido mirándola fugazmente durante el trayecto por el lago Powell y se preguntaba si se habría encaprichado de ella. Tal vez, sin darse cuenta, se había aprovechado de ello al persuadirle de que robase la información del LRPC. Sintió una súbita punzada de remordimiento, aunque lo cierto era que había mantenido su promesa. Holroyd formaba parte de la expedición. Seguramente estaba confundiendo la gratitud con otra cosa, pensó, dando por zanjada la cuestión. Buonarroti era una de esas personas imperturbables que nunca parecían alterarse por nada, además de ser un cocinero de primera. Con respecto a Aragón, lo más probable era que se mostrase más abierto en cuanto abandonasen su odiado lago Powell. Nora se estiró por completo en el interior del saco. Finalmente parecía haberse formado un buen grupo y lo mejor de todo era que no había ninguna Sloan Goddard con quien tener que vérselas. Black, Aragón y ella misma reunían experiencia más que suficiente para seguir adelante. El doctor Goddard no podía echarle las culpas más que el retraso de su propia hija. La luz de las estrellas brillaba tenuemente desde los riscos lejanos y las torrecillas de areniscana abajo. El fresco se había apoderado del aire en pleno desierto y la noche llegaba deprisa y resuelta. Oyó un leve murmullo y percibió el olor vagabundo del cigarrillo de Buonarroti. En el silencio, el eco repetía sin cesar los débiles gritos de los carrizos del cañón, tintineando como campanas, mezclándose con el leve arrullo del agua al bañar la orilla, justo debajo del campamento. Estaban a muchos kilómetros del reducto de civilización más cercano y el cañón distante y oculto al que se dirigían, y se hallaba mucho más lejos todavía. Al pensar en Quivira, Nora sintió el peso de la responsabilidad caer sobre los hombros. Era consciente de que también allí existía la posibilidad del fracaso. Puede que no encontrase en la ciudad. La expedición podía irse al garete por culpa de los conflictos personales.
Pero además, la quivira de su padre podía resultar no ser más que un asentamiento normal y corriente de 5 estancias. Eso era lo que más le preocupaba. Quizá Godard la perdonara por haberse marchado sin su hija, pero pese a todas sus buenas palabras, ni él ni el instituto la perdonarían si regresaba con un informe excelente sobre un diminuto yacimiento de los indios Pueblo 3. Y solo Dios sabía qué clase de artículo mordaz sería capaz de escribir Smithbach si creía haber estado malgastando su precioso tiempo. Se oyó el aullido distante de un coyote y Nora se aferró con fuerza al embozo del saco. Espontáneamente sus pensamientos regresaron a Santa Fe, a la noche en el rancho en el desierto. Había tenido mucho cuidado de mantener los mapas y las imágenes del radar bajo su control en todo momento. Había impresionado a todo el mundo con la necesidad de guardar la máxima discreción, esgrimiendo a los saqueadores de tumbas y los buscadores de tesoros como excusa. Y luego, a pesar de sus cuidadosos planes, Smithbach lo había echado todo a perder. Sin embargo, sabía que era poco probable que los comentarios de Smithbach llegasen hasta Santa Fe, y aparte de la mención de su nombre, nada de cuanto había dicho era lo bastante explícito como para deducir el propósito de la expedición. Lo más probable era, pues, que las extrañas criaturas que la habían atacado ya se hubiesen dado por vencidas. Para seguirla al lugar al que se dirigía hacía falta ser una persona muy decidida, incluso desesperada, alguien que conociese el desierto y sus sorpresas como la palma de su mano, mejor aún que el mismísimo Swire. Desde luego, ninguna barca los había seguido por el lago. El miedo y la angustia cedieron y dieron paso a un estado de duermevela, y luego a los sueños donde aparecían ruinas polvorientas y columnas verticales de luz acuchillando la oscuridad de una cueva prehistórica, y 2 niñas muertas cubiertas con flores. 15. Teresa González se incorporó de repente, aguzando el oído en la oscuridad. Teddy Bear, su gigantesco Ridgeback de Rhodesia, que en verano siempre solía dormir afuera, estaba gimiendo en la puerta trasera. Los Ridgeback habían sido entrenados para cazar y matar leones en África. Era un perro muy dulce, pero también extremadamente protector. Nunca antes lo había oído gemir. Acababa de volver del veterinario, donde había estado languideciendo durante 2 semanas, mientras se recuperaba de una infección muy desagradable. Quizá el pobre todavía estaba traumatizado. Teresa saltó de la cama y recorrió la casa a oscuras, dirigiéndose a la puerta. El perro entró a hurtadillas, como avergonzado, gimoteando y con el rabo entre las piernas. «¿Teddy?», le susurró. «¿Qué te pasa? ¿Estás bien?». El perro le lamió la mano y retrocedió hasta la cocina para esconder su cuerpo robusto bajo la mesa. Teresa asomó la cabeza por la puerta de la cocina y observó el mar de oscuridad que se extendía hasta el viejo rancho de las Cabrillas. No había ninguna linterna en el cajón, y en una noche sin luna, Teresa no podía distinguir el contorno de la casa abandonada. Había algo ahí fuera que había dado un susto de muerte al animal. La mujer siguió escuchando en silencio y creyó oír un ruido de cristales rotos y el aullido distante de un animal. Decididamente era demasiado grave y ronco para tratarse de un coyote, pero tampoco parecía ningún perro que hubiese oído antes. Si se escuchaba con atención, parecía tratarse más bien de un lobo. Sin embargo, Teddy no se habría asustado de aquella manera de haber sido un lobo solitario o incluso un puma. Puede que fuese una manada completa de lobos. El murmullo de aullidos graves obtuvo otro aullido como respuesta, esta vez un poco más cerca. El perro gimoteó de nuevo, acurrucándose aún más bajo la mesa, hasta la completa oscuridad. Teresa oyó el ruido de un líquido al derramarse y vio que el perro estaba orinándose de miedo.
La mujer se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. Hasta hacía 2 años no había habido lobos en Nuevo México. Luego el Departamento de Ganadería y Pesca había introducido unos cuantos en la selva de Pecos. Supongo que habrá bajado una manada de las montañas, se dijo. Volvió a la habitación, se quitó el camisón y se enfundó unos vaqueros, una camiseta y unas botas. A continuación atravesó la habitación y abrió el armario de las armas, que brillaron débilmente en la oscuridad. Tendió la mano en busca de su favorita, un Winchester Defender, con un cañón de 47 centímetros y cargador extendido. Era un buen rifle, ligero, considerado un arma defensiva con gran capacidad de repetición, aunque esto no fuera más que otra forma de decir que era perfecta para matar gente o lobos. Introdujo un cargador, 8 cajas de munición del calibre 12 capaces de acabar con cualquier jauría. No era la primera vez desde el ataque a Nora que oía ruidos en el rancho de Kelly, y en cierta ocasión, al volver de Santa Fe con su camioneta, había visto una figura baja y oscura merodear por los viejos buzones. Tenían que ser lobos, no había otra explicación. Se habían enfrentado a Nora aquella noche en el rancho y debieron de asustar hasta el punto a la pobre muchacha que creyó oírles hablar. Teresa meneó la cabeza con gesto preocupado, ya que no era propio de Nora asustarse así. Los lobos no tenían miedo de que las personas fuesen peligrosas, de modo que Teresa no quería encontrárselos sin llevar su rifle a mano. Era mejor enfrentarse al problema directamente. Si los de ganadería y pesca querían montar un escándalo por aquello, adelante. Ella tenía que dirigir un rancho. Se colocó el arma bajo el brazo, se metió una linterna en el bolsillo trasero de sus vaqueros y se dirigió con sigilo a la puerta de la cocina, con cuidado de no encender ninguna luz. Oyó a Teddy aullar y gimotear mientras se alejaba, pero el animal no hizo ningún movimiento para seguirla. Salió al porche trasero y cerró la puerta tras de sí. Los tablones de madera del suelo crujieron débilmente bajo sus pies a medida que bajaban los escalones. Luego avanzó hacia el pozo y el sendero que se iniciaba justo detrás del mismo. Teresa era una mujer fuerte y corpulenta, pero poseía la agilidad y el sigilo natural de un felino. Al llegar al pozo respiró hondo, sujetó con firmeza el arma y enfiló el sendero de la negrura impenetrable de la noche. Había bajado aquel mismo sendero miles de veces para jugar con Nora cuando eran pequeñas, y sus pies recordaban el camino perfectamente. Muy pronto llegó el llano. El rancho de los Kelly quedaba enfrente del sendero, justo al lado de la cocina, con su tejado achaparrado perfilado sobre el horizonte de la noche. La pálida luz de las estrellas le permitió ver que la puerta principal estaba abierta. Esperó un buen rato, aguzando el oído, pero solo percibió los susurros del viento entre los pinos. Notaba la frialdad del rifle en las manos, pero también le transmitía seguridad. Estudió la brisa. Se hallaba en la misma dirección del viento con respecto a la casa, lo cual significaba que los lobos no podían olerla. Se respiraba un aroma extraño en el aire, un olor que le recordaba campanillas, pero nada más. Tal vez los animales la habían oído llegar y habían huido, o puede que siguiesen en el interior de la casa. Quitó el seguro del arma y cogió la linterna con fuerza junto al cañón del Winchester. Luego avanzó hacia la fachada de la casa. Sobre el edificio, las rayas onduladas que proyectaba la luz de las estrellas le conferían la tenebrosa apariencia de un templo abandonado y en ruinas. Podría utilizar la linterna para cegar y paralizar a cualquier animal que apareciese ante sus ojos y así conseguir blanco fijo. De pronto Teresa oyó un sonido casi inaudible, pero no eran lobos, y se detuvo para escuchar con mayor atención. Era un zumbido grave y monótono, una especie de salmodia, una cadencia ronca y gutural tan seca y débil como el ruido de la hojarasca al pisarla. Procedía del interior de la casa.
Se humedeció los labios resecos y respiró hondo. Subió los escalones del porche principal y esperó un par de minutos. Con el máximo sigilo posible, avanzó otros 2 escalones, apuntó hacia el interior de la casa con el rifle y encendió la linterna. La casa estaba tal como la recordaba de la semana anterior, convertida en un torbellino de ruinas, polvo y dejadez. Sin embargo, el olor de las flores allí era más intenso. Rápidamente dirigió el haz de luz hacia las entradas de las habitaciones, pero no vio nada. A través del cristal roto de una ventana, el viento nocturno peinaba con la dulzura las cortinas manchadas. El cántico se oía ahora con mayor claridad y parecía venir del piso de arriba. Se acercó con sigilo al pie de las escaleras y apagó la linterna. Obviamente no se trataba de una manada de lobos ni de cualquier otro animal. Después de todo, quizá Nora tuviese razón. Puede que hubiese sido atacada por una pandilla de hombres disfrazados con máscaras, violadores tal vez. Recordó el susto de muerte que se había llevado el valiente Teddy Bear y pensó que quizá fuese mejor regresar a casa con cuidado y llamar a la policía desde allí. Pero no. Para cuando llegasen los polis con sus sirenas y sus ruidosas botas, aquellos cabrones ya se habrían esfumado entre las sombras y ella se quedaría con la inquietante preocupación de no saber cuándo volverían. Tal vez decidiese interrumpir en su propia casa la próxima vez, o puede ser que la atacasen cuando estuviera fuera. Desarmada, se aferró con fuerza al rifle. Había llegado la hora de actuar mientras pudiese. Su padre le había enseñado a acechar a los animales y era una experta cazadora. Tenía un arma que sabía utilizar a la perfección y contaba con el factor sorpresa como su mejor aliado. Con suma precaución empezó a subir por las escaleras. Se movía por instinto, balanceando con calma el peso de su cuerpo de un pie a otro. Se detuvo de nuevo en lo alto de las escaleras. La luz de las estrellas que se filtraba a través de las ventanas del piso inferior era demasiado débil allá arriba para poder ver otra cosa que no fuese los contornos vagos de las sombras, pero sus oídos le advirtieron que el sonido procedía de la antigua habitación de Nora. Subió 2 escalones más y luego se paró para recuperar el aliento y asegurarse el control de la situación. Quienquiera que fuese, no iba a correr riesgos innecesarios. Se preparó para atacar, rifle en mano y con la linterna pegada junto al cañón. A continuación, con un movimiento ágil y rápido, dio un paso hacia adelante, abrió la puerta de una patada, colocó el rifle en posición y encendió la linterna. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la escena que vieron sus ojos: 2 figuras cubiertas de la cabeza a los pies con unas pieles pesadas húmedas. Estaban en cuclillas en el centro de la habitación. 2 pares de ojos rojos se volvieron hacia la luz, sin pestañear una sola vez. Feroces. Entre ambas figuras había un cráneo humano al que le faltaba la parte superior y dentro de la calavera había una pequeña colección de objetos: la cabeza de una muñeca, unos mechones de pelo, el pasador de una niña. Los viejos trastos de Nora, pensó Teresa, paralizada por el terror. De pronto, una de las criaturas se puso en pie de un salto y, moviéndose con una velocidad que Teresa creía imposible en un animal, y salió del haz de luz de su linterna justo cuando ella apretaba el gatillo. El arma dio una sacudida en sus manos y el ensordecedor estruendo pareció sacudir los mismísimos cimientos de la casa. Teresa parpadeó forzando la vista para distinguir algo a través del polvo y el humo, pero solo vio un boquete irregular y humeante en la pared. Las 2 figuras habían desaparecido.
Registró la habitación, moviéndose con paso decidido y alumbrando cada rincón con el foco de su luz amarilla. El ruido de su respiración se oía con más intensidad a medida que el estruendo se disipaba y el polvo volvía a sentarse en la penumbra. Los seres humanos no se movían de aquella manera. En ese momento, sola, tras el haz de luz de su linterna, se sintió terriblemente vulnerable. Sintió el impulso momentáneo de apagarla para encontrar refugio en la oscuridad, pero presintió que ésta no bastaría para protegerla de aquellas criaturas. Teresa se había convertido en una chica valiente, grande y fuerte para su edad. No había tenido hermanos mayores que la intimidasen y tampoco le importaba dar una paliza a cualquiera de sus compañeros de clase, fuese chico o chica. Sin embargo, ahora, de pie entre las sombras de la puerta, con la respiración entrecortada y los ojos alerta ante cualquier movimiento, advirtió que una desconocida sensación de pánico amenazaba con apoderarse de todo su ser. Apartó la mirada del espacio vacío y oscuro de la habitación, se volvió y examinó el pasillo. En la casa reinaba el silencio más absoluto. Interrumpido tan solo por su resuello, las puertas de los demás dormitorios, igualmente en penumbra, se abrían frente al desolado corredor. Tenía que salir de allí. Una vez en el piso inferior, podría apagar la linterna y convertir la luz de las estrellas en su aliada. Miró hacia las escaleras tratando de fijar en la mente su ubicación y acto seguido apagó la luz y se precipitó en busca de los escalones que conducían al piso de abajo. Una figura negra se abalanzó sobre ella, en diagonal, desde uno de los dormitorios del fondo del pasillo, gritando de forma involuntaria. Teresa se volvió y apretó el gatillo. Con los ojos cegados por el estallido en la boca del rifle, tropezó de espaldas y cayó rodando por las escaleras, al tiempo que la oscuridad engullía el arma con un repiqueteo incesante. La mujer logró ponerse de rodillas en el último escalón y sintió una aguda punzada de dolor en el tobillo. En lo alto de las escaleras, una enorme figura se agachó y la miró en silencio desde arriba. Teresa dio media vuelta y trató de buscar desesperadamente su arma bajo el débil brillo de las estrellas, pero en lugar del rifle su mirada se encontró con la segunda figura, encuadrada bajo el marco de la puerta de la cocina. De pronto avanzó hacia ella con paso lento y firme, con un aire de seguridad que convertía aquella escena en una pesadilla pavorosa y terrible. Horrorizada e inmóvil, Teresa la observó un instante, luego se volvió y se acercó renqueando hasta la puerta, rodeada de cristales rotos, dejando que un débil gemido escapase de su garganta.